primero que nada, a saludar nuevamente. Muy buenas noches a todas las personas que nos acompañan. Don Raimundo, felicidades. Las personas que ya están con nosotros y que siempre están participando y compartiendo con nosotros pues sus alegrías, sus inquietudes, preguntas y etcétera. El día de ayer estábamos hablando de la importancia de las neuronas, no quedó grabado, eso se los grabaré en otro momento. Bueno, quedó grabado en el programa, no como cápsula como lo hemos estado haciendo ahora. Pero el día de hoy quiero hablarles de, nos quedamos en la lectura, es una de las cosas que más conexiones neuronales provoca en los niños. Pero voy a hablar de una lectura diferente, una lectura que se hace a través de los mapas mentales. Resulta, señor, que hace ya algunos años, en el año 2000 aproximadamente, mi primer tesis de investigación fue precisamente los mapas mentales como estrategia didáctica para el aprendizaje de las ciencias. Y en esa investigación, pues, nosotros establecimos que todo lo que tiene que ver con programación neurolingüística como herramienta didáctica y como herramientas de aprendizaje realmente funcionan y funcionan bien para que los niños cambien, no nada más la manera de aprender, sino comportamientos, actitudes y la imagen hacia lo que es la escuela. Enseñar a escribir a los niños en mapas mentales es la cosa más divertida del mundo y junto con eso, pues introducir la música, introducir el color y etcétera. ¿Pero qué es eso de los mapas mentales? Bueno, pues el mapa mental es la expresión del pensamiento irradiante y por tanto una función natural de la mente humana, una poderosa técnica gráfica que nos ofrece una llave maestra para acceder al potencial del cerebro. Se puede aplicar a todos los aspectos de la vida, de modo que una mejora en el aprendizaje y una mayor claridad de pensamiento puedan reforzar el trabajo del hombre, del estudiante, de papá, de mamá, porque se puede usar absolutamente para todo. El mapa mental tiene 4 características esenciales. El asunto, el tema a tratar, el motivo de atención se hace o se plasma en una imagen central y a partir de esa imagen central se ponen los principales temas del asunto irradiando esa imagen central ramificada, digamos así como cuando los niños dibujan el sol, que ponen la carita del sol y sus rayitos del sol. Bueno, eso es una imagen de un mapa mental. El tema está en el centro, no necesariamente tiene que ser con palabras, puede ser con dibujos y más o menos les voy a mostrar. Usted no lo ve, señor Arturo, pero la gente que nos está viendo en el video sí lo ve. Es un dibujo que tú pones en el centro y que significa de lo que vas a hablar. Este es un resumen de una obra de teatro. Y luego haces las ramificaciones de la imagen central hacia afuera. Esas ramas comprenden una imagen o una palabra clave que va impresa sobre una línea asociada o conectada a otra línea. Es principal y ese tema principal, en este caso el tema de la obra, y pones una línea que va conectada con las características o lo que tú quieres decir sobre ese tema. Y las siguientes son las ramas que forman una estructura nodal conectada. Esta forma de lectura o de escritura y o escritura hace que utilices el cerebro de una manera diferente. Tu cerebro tiene diferentes áreas. Procesa la información en los lóbulos frontales, parietales, occipitales, en el hemisferio derecho, en el hemisferio izquierdo, y pone la información en diferentes partes. Por eso es incorrecto decir, y es un mito decir, que nada más usamos el 10% del cerebro. Lo que usamos es la capacidad del cerebro. Es como si tú tienes un USB de 1 terabyte y nada más utilizas 1 gigabyte, pues estás desperdiciando todo lo demás de la información de ese USB. Eso pasa con nuestro cerebro. Entonces, los mapas mentales hacen que tú utilices diferentes áreas de tu cerebro, no te vayas nada más con la lectura como nosotros la conocemos, que la hacemos de izquierda a derecha,
Los japoneses, por ejemplo, dicen que tienen una lectura positiva porque empiezan de arriba hacia abajo y todo el tiempo están diciendo que sí. Y nosotros la lectura es negativa, según ellos, porque siempre estamos diciendo que no. Y eso es una cuestión de actitud mental. Entonces, la lectura de los mapas mentales es radial de tal manera que no haces ni hacia arriba, ni hacia abajo, ni hacia un lado, sino al otro, sino que es en círculo, va al mismo sitio, lo lees de la misma forma que corren las manecillas del reloj. Entonces, los mapas mentales se pueden mejorar y enriquecer con colores, imágenes, códigos y dimensiones que les añade interés, belleza e individualidad, con lo que se fomenta la creatividad, la memoria y específicamente la evocación de la información. Es decir, ya hemos dicho que el mejor aprendizaje es el aprendizaje que asocias con algo que ya ha pasado en tu vida. Cuando tú haces un mapa mental y pones una palabra clave, esa palabra clave te va a traer imágenes, te va a traer recuerdos. Lo que tú dibujas y asocias con ese dibujo, con ese color, con esa palabra, con esa imagen, estás usando tus 3 canales de comunicación: auditivo, visual y kinestésico, porque al mismo tiempo escuchas y evocas si es que la maestra te está dando una explicación, si es que lo estás viendo en el pizarrón y tú lo estás haciendo con mapas mentales. El almacenamiento eficiente de los datos multiplica nuestra capacidad, es igual que la diferencia existente entre un almacén bien o mal ordenado y que una biblioteca cuente o no con un sistema de organización. Eso es lo que hacen los mapas mentales, y los mapas mentales fueron creados por el señor Tony Buzan. Un mapa mental es una manera de generar, registrar, organizar y asociar ideas, tal como lo procesa el cerebro, plasmadas en un papel. Jasmine Zambrano dice que básicamente se usan palabras claves e imágenes poniendo en acción el hemisferio izquierdo y el derecho respectivamente para dar una gran libertad y creatividad al pensamiento, desarrollando las inteligencias múltiples y ahorrando muchísimo tiempo en el estudio porque, por ejemplo, este mapa mental tiene toda una obra de teatro que se llama La Orgía, y tiene todas las características, todas las partes de la obra, sus personajes, qué sucede en cada una de las partes de la obra, y no necesitas estar pasando hojas ni leer todo un libro, es el resumen completito de una obra de teatro. Así de maravilloso es hacer ejercicios con mapas mentales. Más adelante vamos a tratar de enseñarles a través del video en Facebook Live los jueves que tenemos 1 hora, cómo estructurar los mapas mentales para que ustedes puedan enseñar a sus hijos a hacer resúmenes con los mapas mentales. El mapa mental es una representación gráfica de un tema, idea o concepto plasmado en una hoja de papel empleando dibujos sencillos, escribiendo palabras claves propias, utilizando colores, códigos, flechas, de tal manera que la idea principal quede al centro del diagrama y las ideas secundarias fluyan desde el centro como las ramas de un árbol. ¿Para qué sirven? Bueno, pues los mapas mentales sirven para gestionar el flujo de información que diariamente utilizamos, facilitándonos la organización del pensamiento en un esquema sencillo, para tener una visión y global de las cosas. Al emplear este sistema graficando nuestras ideas, desarrollamos y potencializamos las capacidades mentales que en forma innata todos poseemos, tales como la concentración, la lógica, la creatividad, la imaginación, la asociación de ideas y la memoria. Este instrumento de análisis simple y práctico permite incrementar el rendimiento personal, la agilidad mental, así como también la capacidad de asimilar y procesar cualquier tipo de información. Genera un aprendizaje mucho mayor
al hecho de estar haciendo resúmenes escritos. Las aplicaciones más usuales de un mapa mental son utilizados en actividades múltiples de la vida cotidiana, como en el aspecto personal, puede ser laboral, etcétera. Algunos ejemplos es para tomar notas, estudios, reportes, resúmenes, reuniones, recordar mejores datos, eventos, como lluvia de ideas, presentaciones. Yo, por ejemplo, hago las presentaciones, mis PowerPoint, muchos de los PowerPoint que yo hago en los talleres para padres son mapas mentales. Eso me evita poner muchísimas diapositivas y en una sola presentación tengo toda la información que quiero dar. Aunque al parecer, como no es una idea muy generalizada, dicen que profesionalmente no está bien presentado el PowerPoint. Desde mi punto de vista es que tenemos que romper ya con esas imágenes creadas de que el PowerPoint tiene que estar así, que tienes que poner tantas diapositivas. Bueno, algunas veces yo lo hago por las exigencias del medio, pero la realidad es que los mapas mentales son la onda, la gente aprende más rápido y tiene el resumen, toda la información en la hoja y la puede repasar y puede hacer, si lo necesita, anotaciones, sus propias anotaciones o mapas mentales secundarios para hacerlo. Les sirve para organizar directorio de contactos, administración de conocimientos, planear tareas, planeamiento estratégico, como checklist, emprender un nuevo proyecto, tomar decisiones. Yo, por ejemplo, para escribir un libro hago un mapa mental y en ese mapa mental pongo todo lo que quiero desarrollar en ese libro, cuáles son los temas, cuáles son los subtemas y cuáles son las cosas importantes que no quiero olvidar, que quiero que estén en ese libro, las pongo en ese mapa mental. Te sirve también, como te dije, como lluvia de ideas para generar nuevas ideas, solución de problemas, pensamiento creativo. Si tú vas a tener una junta en tu trabajo, hacer un mapa mental con la gente que está a tu alrededor, que cada quien pase a hacer algo en ese mapa mental, quedan unos proyectos espectaculares. Para hacer ventas es genial porque puedes persuadir y negociar, simplificar actividades y comunicar eficazmente. La realidad es que los mapas mentales, con los mapas mentales puedes hacer muchísimas cosas. La palabra clave para construir un mapa mental son las ideas importantes que quieres transmitir mediante el uso de estas palabras. Generalmente son nombres o verbos fuertes que cada vez se leen o se escuchan en un torrente de asociaciones útiles. Por ejemplo, si tú vas a hablar del amor, pues el amor lo puedes poner como una imagen central, vamos a poner que es un corazón, y tú vas a poner todo lo que para ti significa el amor. Tú les vas a explicar a tus hijos para enseñarles un mapa mental, o a lo mejor quieres expresarles de manera visual o de manera didáctica cómo es el amor en el momento en que ellos están enamorados, y tú puedes hacer todo un dibujo y toda una explicación de lo que es el amor a través de un mapa mental, y créeme que ellos van a cambiar su visión sobre lo que es estar enamorado o de lo que es el amor en este sentido. En un mapa mental, las palabras claves deben aparecer en la misma página, juntas, y no deben ir acompañadas de otra palabra accesoria, o sea, es una sola palabra. El cerebro entonces podrá establecer las asociaciones apropiadas entre los conceptos claves, porque esa palabra va a traer un dibujo, ese dibujo va a traer una idea. Entonces, tú vas a completar el tema central con una línea, palabra clave, que va a ir en mayúsculas, una línea más gruesa, y vas a poner un dibujo para rematar que te va a dar la idea completa de qué significa esa palabra clave, y puede ser todo un concepto. Por ejemplo, en física, que fue como yo lo utilicé, si tú les quieres hablar de lo que es la materia, bueno, pues tú con palabras claves, lo que es un átomo, un protón, un neutrón, un electrón, y los dibujos, los niños entienden perfectamente el concepto, lo pueden ver de manera plasmada en un dibujo que puede llegar a ser incluso abstracto,
y la verdad es que mis niños hicieron cosas maravillosas que no te puedo mostrar en este momento porque muchos de esos dibujos los regresé, casi todas las carpetas los regresé y las pocas que quedaron en la tesis pues la tengo tan guardada que no sé en este momento dónde está, pero en algún momento te lo mostraré. Es posible que para recordar un concepto sea necesario inventarse una palabra que transmita una idea completa. Pero no vamos a hablar mucho de los mapas mentales porque quiero dedicar todo un día a esto del concepto de los mapas mentales, que hagamos aquí un mapa mental para que ustedes puedan trabajarlos y ayudarse con ellos a resumir, a repasar y a practicar con sus hijos. Incluso es excelente también para aprender inglés. Lo que te quiero compartir es que el sistema límbico, como lo hemos estado platicando, que es el sistema de las emociones, es el sistema que tienen los adolescentes a partir ya incluso. Los nuevos estudios indican que la pubertad está empezando a los 8, 9 años. Así es que ya tienes que estar como que muy atenta a esos cambios físicos, psicológicos, emocionales, porque en el sistema límbico es que ya forma parte de la vida prenatal y que ya grabó información y que ya tiene mucha información que vas a manejar con tus hijos adolescentes, es importante que sepas cuáles son los procesos básicos de cómo aprende el cerebro para que tú puedas ayudar a tus niños de cualquier edad, pero sobre todo a los adolescentes. Así es que este día de hoy vamos a dejar este aprendizaje de los mapas mentales, va a tener su continuación, por así decirlo. También el aspecto emocional, que es bien importante. Y el mensaje que quiero dejar el día de hoy es que la escuela debe de ser el recurso más poderoso para empoderar el cerebro. La lectura cambia los circuitos neuronales al igual que las experiencias y las emociones. Sin embargo, el aprendizaje lo debemos ver como un proceso biológico, psicológico, emocional, social y familiar de manera integral. Hay muchísimos aspectos que necesitamos conjugar y lo más importante es que tú como papá participes en la escuela. La escuela ya tiene abiertas sus puertas para este programa de involucrar a los padres de familia en todo el proceso educativo de los niños y la verdad es que te invito a que seas parte de ese movimiento porque necesitamos cambiar el concepto no nada más de lo que es educación, del sistema educativo, sino de los resultados que están teniendo nuestros hijos, facilitándoles esta cuestión del aprendizaje con menos dificultades. Así es que muchísimas gracias. Esto fue Educando en Paralelo. Yo soy Celide López. Muchísimas gracias. Y estamos y continuamos con Arturo Casto en Radio a Domicilio. Buenas noches y adiós. Es Casto, dije Castro, señor.